Shalom, Boker Tov. Muy bendecido día a la Keilah de Joshua. Muy bendecido día al bendito pueblo de Israel disperso por todo este mundo. Mis amados hermanos en la diáspora. Quien les habla es su hermano José Antonio Meléndez de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, aquí en lo que es Extensión México, mis amados. Hoy en este día de reposo, quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la parasha, la porción de Torah de esta semana, que se intitula Tamase Eretz, la práctica de la tierra. Una parasha muy hermosa, bendito sea el Eterno. Está compuesta, mis amados, por unas porciones. Aquí en la bendita Torah encontramos en el Sefer, libro Vaikra, Levíticos, en el capítulo 18, o el capítulo 18 de Levíticos, bendito sea el Eterno. Y también encontramos ahí en el profeta Jeremías, Haneví, profeta Jeremías, capítulo 10, del verso 2 al verso 21. En el Sefer de Tehilín, libro de Salmos, el Salmo 88. Y en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, tenemos una porción en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 10 del capítulo 6. Bendito sea el Eterno. Así que, mire, mucho material, bastante que entender hoy, que comprender hoy, que comentar el día de hoy. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño comentario, de acuerdo a lo que yo alcanzo a ver, a lo que alcanzo a percibir. Bendito sea nuestro abacados. Todo lo hacemos para Él. Amén. Aquí podemos encontrar lo que es la prohibición de emular las costumbres de otros pueblos. Ahí empieza a regular esta área el Eterno, dentro de lo que es su Torah, dentro de lo que es su instrucción a su pueblo para santificarlo. Bendito sea nuestro abacados. Entonces viene esta prohibición de emular esas costumbres de otros pueblos, porque tienen que empezar a desarrollar su identidad como nación. Podríamos decirle la identidad hebrea. Como usted sabe, aquí estamos estudiando la raíz hebrea de nuestra emuná, de nuestra fe. O la emuná, que es la raíz hebrea de nuestra fe. También encontramos un tema muy interesante también con respecto a la vida íntima. Hablando de las relaciones sexuales ilícitas, lo que no está permitido para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. Entonces estamos hablando de desarrollar identidad de reino de Elohim, de estar dentro de lo que Él establece como justo. Y entonces hay relaciones íntimas, relaciones sexuales ilícitas para el pueblo. O sea, que el pueblo no puede pensar, considerar o practicar. También encontramos en esta parashá la prohibición de culto en cuestión de culto a otros dioses, hablando de idolatría. Y también de relaciones íntimas, endogámicas y con animales. Hablando de la propia familia y también hablando de con cualquier animalito de la creación. Nos encontramos también un contraste en el profeta Jeremías hablando de los falsos dioses y del Dios verdadero. Porque tenemos que desarrollar identidad en el alma, de reino, de que somos llamados a ser parte de un reino sacerdotal y de que hay cosas que el mundo practica que usted y yo no podemos, no nos está permitido. Bendito sea nuestra abacados. También nos encontramos una tefilá ahí en el libro de Tehilín, una oración en súplica por la liberación de la muerte. ¿Qué es lo que trae muerte el ser humano? Exacto, el pecado. La paga al pecado es muerte. La justa retribución a las transgresiones de los mandamientos del Eterno es muerte. Y podemos encontrar la muerte espiritual, esa separación con el Eterno. Podemos encontrar una muerte material, que empieza a haber disminución de bendiciones, también en lo material. Y literalmente la muerte. Y también nos dice la Escritura, una muerte segunda, una muerte eterna. Ahí el apóstol Pablo, a la carta a los Corintios, nos muestra cómo estaba juzgando un caso de fornicación.
un caso de fornicación, y también nos habla sobre el llevar los litigios delante de los incrédulos. Cuando usted y yo ya somos de Muná, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿A dónde tiene usted que llevar su caso? ¿A dónde tiene usted que llevar su necesidad? ¿A dónde tiene usted que llevar su conflicto? ¿A qué juez? Y entonces nos habla acerca de esos litigios que se llevaban delante de los incrédulos. Bendito sea el Eterno. Pero recordemos algo que decía nuestro amado Mashiach y Yehoshua. Nuestro Mashiach, nuestro Adón y Joshua. Él expresó un día, lo encuentra usted en el Sefer, la Besora de Matetía, capítulo 6, verso 33. Cuando Mashiach decía, busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y a su tiempo, todas estas cosas serán añadidas, serán una añadidura. ¿De qué cosas hablaba? Por las cosas materiales que el ser humano se afligía debajo del cielo. Muchas veces la condición de necesidad o de problemas, la mayor cantidad de ocasiones por las cuales el ser humano está en conflicto espiritual y material, tiene que ver con la transgresión, con los pecados, con la ruptura de mandamientos, con violar las leyes, estatutos, mandamientos, decretos, ordenanzas del Eterno. Por eso él dice, busca primeramente su reino, busca primeramente su justicia, busca al Rey del reino, busca su bendita Torah, busca su reino, y a su tiempo, mira, estas cosas serán añadidas. A su tiempo desarrollarás identidad de reino. A su tiempo podrás obedecer los mandamientos. Lo irás haciendo con la ayuda del Ruach Kodesh. Y gloria al Abacados ya no los ha dejado. Eso es algo que anunciaba, que predicaba, que hablaba a los cuatro vientos y por todo lugar donde Sheliach Shaul lo iba, donde el apóstol Pablo. Cuando usted y yo concluimos ahí de estudiar el libro de los Hechos, ahí en el Brit Hadashah, ahí nos encontramos cómo nos relata que Sheliach Shaul, el apóstol Pablo, permaneció al último 2 años enteros en una casa que él mismo alquilaba. Él mismo alquiló porque él también aprendió a ser peregrino. Andar de un lado para el otro y las veces que estuvo estacionado es porque estaba preso o estaba abriendo una comunidad. Entonces él llegó a un momento donde alquilaba una casa y recibía a todos los que a él venían y él les predicaba. Les anunciaba el reino de Elohim y les enseñaba su justicia y les hablaba del rey de ese reino, de nuestro amado Mashiach, Yehoshua, y no tenía impedimento para hacerlo. Entonces es importante buscar el reino de Elohim y buscar lo que es justo en él y desarrollar esa identidad de reino. Bendito sea nuestra Abacados. ¿Está usted de acuerdo? Diga amén y vamos a hacer tefilá. Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod, Mahluto Leolam Vaed. Escucha hoy, Israel. Jehová, nuestro Dios, Jehová es primero. Y bendito es el nombre de su reino desde ahora y para siempre. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén. Abacados, venimos delante de tu presencia, papá. Delante de tu trono de gracia, Abacados. Por tu gracia. Por esa misericordia que tú renovas cada día. Que son nuevas cada mañana tus rahamim, tus misericordias. Hoy aprovechamos en este día de reposo, en este Yom Shabbat, en este día de delicia, en este día santo apartado para ti, para estar conectados contigo, escuchando tu voz, para que tú nos hables, Abacados, y podamos seguir desarrollando la identidad de reino en nuestra nefes, en nuestra neshama, desarrollar esa identidad de reino en nuestra alma y entender que somos llamados para vivir en santidad. Pues tú dejaste escrito, sed santos, porque yo, Jehová, vuestro Elohim, soy santo. Danos esa gracia. Hoy habla a nuestro entendimiento. Habla a través de tu bendita Torah. Habla a través de esta parashá. Habla a través de cada uno de tus hijos e hijas. De tus siervos que hoy están compartiendo por Radio Shalom, Abacados, sus comentarios. El comentario a tu Torah. Te lo pedimos, Beshem de Yehoshua HaMashiach, y de verdad, Abacados, te damos toda rama. Muchísimas gracias.
Beshem de Yehoshua HaMashiach, y como que isla decimos juntos en Ejad. Amén y amén. Gloria al Eterno. Bendito sea nuestro abacados. Bendito nuestro abacados. Bien, mis amados, y también ocupamos este tiempo en las ondas radiales para enviar saludos, bendiciones a nuestros amados mentores, a nuestro amado Morea Jarón Morales, su amada esposa, la Mora Araceli de Morales, a todo el cuerpo de maestros y maestras, Morín Bemorot, que hoy comparten su comentario a la Parashá y que es de gran bendición para nuestra vida, y también a cada hermano y hermana, Ajín de Ajayot, que hoy nos escuchan, nos sintonizan por Radio Shalom, y todos los que estamos en Ejad a través de WhatsApp y las diferentes plataformas en las redes sociales. Bendito sea el Eterno por la vida de cada uno de vosotros. Bien, mis amados, quiero invitarles ahí a la bendita Torah, al Sefer de Vaikra, libro de Levíticos, capítulo 18. Y cuando lo tenga usted, aleluya, vamos a leerlo. Bueno, yo se lo leo. Esté ahí, disfrute de su cafecito, un tecito, bendito sea el Eterno, pero sobre todo de la palabra de nuestro abacados. Vamos a un tema muy bonito de parte del Eterno. Mire lo que dice ahí. Leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach. Yo se lo leo. Y habló Jehová. ¿Quién habló? Jehová a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová, vuestro Elohim. Y mire nada más, aquí está el mandamiento prohibitivo. No se ocuparán en las actividades encontradas en el pueblo de Misraim. ¿Recuerdas de dónde saliste? Bueno, nunca se le olvide de dónde salió. Donde ustedes vivían. Y no se ocuparán en las actividades encontradas en la tierra de Canaán, donde yo los estoy llevando. Ni vivirán por sus leyes. Ustedes obedecerán mis estatutos, dice Jehová, y mis mandamientos, y mis leyes, y caminarán conforme a ellos. Yo soy Jehová vuestro Elohim. Ustedes observarán mis estatutos y mandamientos. Si una persona los hace, tal persona tendrá vida por medio de ellos. ¿Quién dice? Yo, Jehová. Bendito sea nuestro abacados. Así que no había ni que traerse las leyes, costumbres de donde salimos, hablando de Misraim, al pueblo de Israel, ni usted y yo del sistema de donde el Eterno nos ha rescatado y redimido, y muchas veces ni lo que se practica que va en contra de la Torah a donde hemos llegado. Digo, antes de estar aquí en la Emet de nuestro amado Yehoshua HaMashiach. Gloria sea nuestra abacados. Entonces, en este capítulo 18 de Vaikra Levíticos, encontramos mandamientos que fueron dirigidos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, recuerde, el pueblo de Israel que fue redimido, y los de las diferentes naciones que salieron con ellos, pero que entraron en el pacto del Eterno. Se constituyó un reino reconocido por Jehová. Lo reconoció como su pueblo, y el Eterno hizo pacto con ese pueblo. Si recuerdan ustedes, el monte Sinai. Entonces, esta parashá expresa la mente y el corazón de Jehová para que lo podamos entender. Nos expresa la mente, los pensamientos, y el corazón de Jehová en cuanto a la experiencia de la sexualidad. A la experiencia de la sexualidad. A mí me gusta mucho esa porción cuando los malajim de Jehová visitan a Abraham Avinu y le dan la noticia de que al tiempo de la vida Sara tendría un hijo. Y que ese hijo se llamaría Isaac, en risa, porque Sara rió, porque escuchó esa promesa y dijo en sí, con una sonrisa, pues su cuerpo ya estaba desgastado y había perdido la costumbre de las mujeres. Pero mencionó algo que a mí me cautivó, y es algo que estuve llevando a la presencia del Eterno para entender, porque ella dijo: tendré deleite a el alma en este tiempo. Deleite a el alma. Deleite a el alma.
Cuando entendemos la mente y el corazón de Jehová Sebaot en cuanto a la expresión de la sexualidad, a través de esa gracia, de ese don, de ese regalo que es la sexualidad de los seres humanos, mire, darnos la capacidad de llegar al nivel de deleitar el alma a través del deleite en el cuerpo, en la carne. Entonces, no solamente se trata de un mero placer carnal, sino a través de ese acto de muestra de amor poder llegar al deleite del alma. Sheliach Yohanan, ahí en la Besora, según Yohanan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, si no me equivoco, dice que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Plenitud para qué? Plenitud para el alma. Y en caso de no alcanzarla, tenemos la capacidad de alcanzar gracia sobre gracia. Pero el objetivo es llegar a la plenitud, al deleite del alma. Deleítate a sí mismo en Jehová hasta el alma, y Él concederá las peticiones, los anhelos de tu corazón. Entonces aquí también es evidente para nosotros. Dentro de los muchos mandamientos que encontramos en la Torá y de los muchos mandamientos que encontramos en el Brit Hadashah, porque a veces hay un malentender por ciertas doctrinas que escuchamos en el mundo, en este mundo o en el sistema de este mundo, que tiene un drama, es una película, pero dentro de ese drama siempre te incitan, te llevan, te orillan a romper mandamientos. Y cuando te llevan de la mano rompiendo mandamientos, pues están acarreando a tu vida consecuencia. Muerte espiritual, separación con Dios, muerte material, problemas económicos y muerte literal también, la muerte física y obviamente muerte eterna. Es complicado. Pero ahí también nos encontramos en el Brit Hadashah muchos mandamientos. Brit Hadashah es el pacto renovado, conocido en el sistema de este mundo como Nuevo Testamento. Pero ahí nos habla de abstenerse también de la inmoralidad sexual y de todo lo que es impureza, de todo lo que es suciedad, en lo que es este acto que Dios diseñó para el matrimonio. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ahí en su segunda carta que le escribió a los Corintios, en el capítulo 12, verso 21, él les expresa y les dice, temo que cuando yo vaya otra vez y tenga que humillarme en la presencia del Eterno, o el Eterno me humille delante de ustedes, y que me entristezca mucho, o por muchos que han pecado, ya en tiempo pasado, y que en este tiempo presente no se han arrepentido, y no se han arrepentido de su impureza sexual, no se han arrepentido de caminar en fornicación, y no se han arrepentido de las orgías que han practicado. Esto es lo que les exhorta el apóstol Pablo a los corintios. Y recuerde cuántos problemas había en Corinto. Pero también, por ejemplo, a los efesios, en Éfeso, en el capítulo 5, verso 3. Les dice, miren, entre ustedes no se debe siquiera mencionar la inmoralidad sexual. O sea, ni siquiera se tenía que mencionar. Porque muchas veces en las congregaciones se maneja ese doble sentido en el área sexual. Pero ¿qué dice? Para los que ya desarrollaron identidad de reino, entre ustedes ya ni siquiera se debe de mencionar la inmoralidad sexual. ¿Se puede tocar el tema? ¿Se puede instruir sobre el tema? Claro que sí. Pero en doble sentido, incitando o jugando con estas cosas, o metiéndolo a un juego de palabras, no. Ni ningún otro tipo de impureza, es más, ni avaricia. Esto es absolutamente inapropiado para el pueblo Kadosh de Jehová. Y también se lo dice a los colosenses en el capítulo 3, verso 5. Dice, por tanto, hagan morir en vosotros
en sus miembros, en los miembros de su cuerpo, la naturaleza pecaminosa. Hagan morir la inmoralidad sexual. Hagan morir toda impureza sexual. Hagan morir la codicia. Hagan morir los deseos malignos. Hagan morir la avaricia, porque esto es como si fueran idólatras. El que es avaro es idólatra. Hagan morir toda impureza, pero también toda codicia, ¿por qué? Mashiach dijo que si tú codiciabas la mujer del prójimo, si deseabas la mujer del prójimo, ya eres culpable de adulterio. También lo podemos ver con los tesalonicenses. ¿Qué dice Sheliach Shaul a los tesalonicenses? Lo que Jehová quiere es que sean santos, que se mantengan lejos de la inmoralidad sexual, que cada uno sepa cómo contener sus impulsos sexuales de una manera santa y honorable, porque se puede, claro que se puede, pues el Eterno no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Claro que puede dominar su ser biológico, su carne, no dejándose llevar por los deseos lujuriosos, aconseja el apóstol Pablo, como los paganos que no conocen a Jehová y que no tienen temor de él. Ninguno debe agraviar a su hermano en este asunto, ni tome ventaja de él, porque el Adón castiga a todos los que hacen tales cosas, como les explicamos ampliamente con anterioridad. Pues Jehová no nos llamó a vivir una vida inmunda, sino una vida santa. De modo que cualquiera que rechace esta enseñanza no está rechazando a un hombre, sino a Jehová mismo. En verdad, Él nos da el Ruach Kodesh, que es de Él. ¿Y para qué nos lo da? Para vivir en Kedushá. Recibiréis poder cuando seas investidos de lo alto del Ruach Kodesh. ¿Poder para qué? Si el Ruach Kodesh es el espíritu apartado, el espíritu de santidad, pues nos dará poder para vivir en santidad. Entonces sí podemos dominar nuestro ser biológico. Obviamente, tiene que menguar la carne, como dice Sheliach Shaul. Gálatas 5:24. Pero los que son de Mashiach han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Qué se necesita para crucificar su carne? Aleluya, la fuerza que da el Ruach Kodesh. Y así encontramos muchos más pasajes aquí en el Brit Hadashah que nos hablan sobre este tema, la sexualidad. Y nos remarca mucho esa inmoralidad sexual. Así que cuando los escritores del Brit Hadashah escribieron, valga la redundancia, sobre la inmoralidad sexual y la impureza, lo hicieron desde un contexto que entendía los mandatos de Levíticos capítulo 18, que es lo que estamos estudiando el día de hoy. Benditos sean nuestro abacados. Y tomando como referencia este capítulo como uno de los pasajes más importantes que definen lo que es esto que estamos hablando, la inmoralidad sexual y la impureza. Aunque las leyes de Levítico 18 establecen principios morales ceremoniales, las prohibiciones sexuales enumeradas siguen en vigor, en vigencia, gloria al Eterno, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Así que no ha sido abrogada esta parte de la Torah. Tiene que vivir en Kedushá. Su área íntima, su vida sexual, tiene que ser santificada también, como cada área de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida tienen que ser reguladas por la bendita Torah. Tienen que estar en Kedushá, mayormente esta. Ahí en el Brit Hadashah se hace eco de la enseñanza que encontramos aquí en Levítico capítulo 18. Porque también prohíbe el incesto. Eso lo podemos encontrar en varios pasajes, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos 17 al 29, nos prohíbe el incesto. Primera de Corintios, capítulo 5, versos del 1 al 5,
nos habla del adulterio. Romanos, capítulo 13, verso 9. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. Hebreos, capítulo 13, verso 4, nos hablan de estos problemas. Y también nos habla de la homosexualidad. Por ejemplo, Romanos, capítulo 1, verso 27, para que usted los busque en casa, los lea. Primera de Corintios 6, de 9 al 11. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Nos habla de la inmoralidad en cuanto a la homosexualidad, en cuanto al lesbianismo. Bendito sea nuestro abogado. Entonces, ¿qué dice el Eterno? Yo soy Jehová vuestro Elohim. No hagan lo que se hacía o lo que se hace en la tierra de Egipto, donde ustedes estaban viviendo. Como quien dice, antes que yo, Jehová, diera un solo mandamiento en esta área, primero les permití conocer, ahora les establezco una base para todo este asunto. Bendito sea el abogado. Así que el eterno Jehová Sabaoth declaró un principio y les dice, ustedes me pertenecen, así que no harán lo que el mundo hace. No debían hacer lo que vieron entre los egipcios, allá en el pasado, ni tampoco van a hacer y practicar lo que verán entre los cananeos, allá en el futuro. No harán como ellos hacen en la tierra. No harán como hacen los de Misraim en la tierra de Egipto. Ni hagan como hacen cuando entren a la tierra de Canaán. Por ejemplo, podemos encontrar culturas como la cultura persa. De acuerdo a la historia, podemos encontrar cómo ellos fomentaban uniones matrimoniales, por ejemplo, hijos con su madre, o hijas y hermanas con su padre, entre familia, lo que usted y yo conocemos como incesto. Y ellos tenían una ideología, o tenían una base sobre tales relaciones. Pensaban que tenían mérito especial a los ojos de sus dioses, porque estarían guardando, cuidando su sangre, pues se sentían de una sangre especial. Pero ¿a quién les servían? A sus dioses. Entonces es importante que entendamos que los hijos de Israel, o los que pertenecemos a la Keilah de Yehoshua, que somos parte de su pueblo, bendito sea nuestro abacados, debemos vivir de acuerdo con el sentido del bien en esta área y entender el sentido del mal. El eterno Jehová Sabaoth, en lo que se refiere a estos asuntos sexuales, nos está permitiendo o nos da la instrucción de qué sí es permitido y qué no es permitido. Y lo tenemos que ir desarrollando como identidad. No quiere que nosotros vivamos conforme el mundo vive. No quiere que lo que el mundo dice que es bueno, nosotros lo hagamos igual. Por eso dice, ay, de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Nos encontramos en esta porción, en esta parashá, 7 veces. 7 veces en esta parte que estamos leyendo. Y en lo que es toda esta porción. En el capítulo 18 de Levítico, que es el que estamos estudiando, cómo el Eterno le dice a los hijos de Israel 7 veces de no actuar como las otras naciones. Bendito sea nuestro abogado. Lo encuentra en el verso 3, en el 24, en el 26, en el 27, en el 29, en el 30. Bendito sea el Eterno. Entonces la norma del bien y la norma del mal en materia sexual, dada por el Eterno en este capítulo 18, y en toda la bendita Torah, no fue dada para tenernos en opresión o para privarnos de la felicidad o privarnos de la libertad o restringirnos la vida o amargarnos la vida o tenernos tristes. No, la intención del Eterno no es esa. Estos principios fueron dados para construir
la mejor vida para nosotros y una mejor vida para la humanidad y para que cada individuo, cada ser humano, podamos vivir en esos mandamientos, entendiendo que no es solamente vivir por un placer carnal. Por eso el apóstol Pablo nos dice que el que vive para complacer la carne no puede agradar a Dios, porque la carne no puede obedecer las leyes de Dios. Tenemos que vivir por el Espíritu y para el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Yahushua HaMashiach, Adón nuestro, nos libra y nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, o sea, de la instrucción de la carne. Tenemos que caminar por la instrucción del Ruach, la Torah del Ruach, no lo que la carne nos instruye. ¿Por qué? Porque a través de vivir de acuerdo a los mandamientos del Eterno nos podemos ahorrar muchas enfermedades que en este tiempo hay, muchas dolencias y enfermedades asociadas con la inmoralidad sexual. Digo, es un tema que casi no se ventila, casi no se habla, pero ha crecido en gran cantidad los problemas, las dolencias, el sufrimiento a causa, las consecuencias a causa de la inmoralidad sexual, de vivirla con ese libertinaje, de aprovechame hoy porque mañana soy de otro, o aprovechame hoy porque mañana soy de otra. ¿De dónde viene todo eso? Solamente de la desobediencia a los mandamientos del Eterno, y por dejarse seducir por este sistema, el sistema de este mundo. Tenemos que recurrir a la sabiduría de Jehová Sebaot, porque la sabiduría edificó su casa, el Eterno edificó este universo, y a usted y a mí con sabiduría, y con sabiduría nos dejó una instrucción para que vivamos quieta, piadosa, reposadamente en este Olam. Y seamos preparados para el Olam Haba, para el reino venidero. Así que el Eterno es el que viene a darnos vida y vida en abundancia cuando nosotros obedecemos sus mandamientos. La obediencia a los mandamientos de Jehová, vuestro Elohim, es una fuente de vida. Eso grábeselo. La obediencia a los mandamientos que Jehová Sebaot nos ha dejado es una fuente de vida. Y esta verdad de fuente de vida la encontramos a lo largo de la bendita Torá. Por ejemplo, Yehezkel Haneví, Yehezkel Haneví, el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel en el capítulo 18, verso 9. Dice, consideren a alguien que es justo, que hace lo que es legal y recto. Él no come en las montañas, ni alza sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Él no profana a la esposa de su prójimo, ni a la mujer durante su tiempo de impureza ritual. No le hace mal a nadie, devuelve cualquier prenda que tiene dueño, paga sus préstamos, no toma nada por medio de robo, sino que da su comida al hambriento y ropa a aquellos que tienen necesidad. Ni demanda ni acepta interés en préstamo, se abstiene del mal y juzga honestamente entre una persona y otra. En fin, el justo camina de acuerdo a mis mandamientos, dice el Eterno, y observa mis ordenanzas para hacerlas. Él es un sádic, un justo, y él seguramente vivirá. ¿Quién lo dice? Lo dice Jehová. Otro hombre, Nehemías, capítulo 9, verso 29. Tú te testificaste contra ellos para poder traerlos de regreso a tu Torah, pero ellos no escucharon y pecaron contra tus mandamientos y tus juicios, los cuales si una persona los guarda, tendrá vida por medio de ellos. No obstante, ellos testarudamente volvieron sus espaldas y endurecieron su cerviz. O sea, prefirieron lo malo. Y también lo encontramos en el Brit Hadashah, mire, a través del apóstol Pablo, en el capítulo 10 de la carta a los Romanos, versículo 5. Y dice, mira, pues Moshe escribe acerca de la justicia basada en la bendita Torah, que el que haga estas cosas, vivirá por ellas. Bendito sea el Eterno. Ahí lo vamos viendo.
Entonces la primera sección de este capítulo 18 que define el pecado sexual prohíbe el pecado entre los parientes cercanos. Esto se conoce como incesto. Y también nos dice sobre cada relación que es prohibida. No tendrá relaciones. Esta frase está utilizada 17 veces en este capítulo. Y es una forma educada de hablar de la actividad sexual. El énfasis no se pone tanto en la desnudez, hablando de la desnudez casual o accidental, hablando del vestido del cuerpo, sino en la actividad sexual. También estas áreas incluyen lo que es el abuso y las caricias inapropiadas, hablando del sexo entre personas adultas con niños. Entonces no debe de haber eso entre el pueblo de Israel. No así entre los miembros de la Keilah. Bendito sea el Eterno. Podemos ver, por ejemplo, ¿es pecado que un hombre tenga relaciones sexuales con su madrastra? Sí. Aunque seamos adultos, como fue el caso que encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. No se puede. Está mal que el hombre tenga relaciones sexuales con su madrastra, o con su madre, o con una expareja de su padre. Y también con una hermana adoptiva. Aunque sean adultos y aunque sea con consentimiento, a los ojos del Eterno, no está permitido. Y había una razón tanto moral, pero mayormente genética, para que el Eterno tuviese que dictar estos mandamientos. Podemos ver los estudios científicos, las encuestas realizadas en diferentes partes del mundo, donde se produce la endogamia. Y ahí se ha demostrado que esta endogamia va acompañada de un aumento de las malformaciones congénitas de los bebés, de la mortalidad perinatal. Entonces, no solamente era por cuestión moral, no es solamente por cuestión de salud, es por cuestión de bendición para los que vienen en camino. Porque la maldad de los padres es visitada en los hijos. Porque alguien de la misma sangre como adultos, que por su maldad y desobediencia a los mandamientos de Dios tienen vida íntima y procrean un hijo, corre con estos riesgos. De estas malformaciones, de estos problemas congénitos, los responsables son los genes recesivos y factores ambientales respectivamente. El más estricto sentido genético. Por ejemplo, aquí nos habla de la desnudez de un marido o de una esposa. La desnudez de un marido o una esposa. La desnudez de un marido o una esposa. Cuando dice, no te ayuntarás con la mujer de tu padre, esposa de tu padre es, la desnudez de tu padre no descubrirás. Entonces no se refiere a quitarle la ropa o a verlo desnudo. Se refiere a tener relaciones sexuales con su esposa porque es la desnudez del padre. Entonces la desnudez del marido o la desnudez de la esposa pertenece a su cónyuge, a nadie más. La desnudez del hombre pertenece a la mujer y la de la mujer pertenece al hombre. Y estamos hablando del esposo, del cónyuge legal. Ese es el único a quien Jehová Sebaot reconoce como legítimo matrimonio y como desnudez el uno del otro. Bendito sea el Eterno. El Eterno ya no quiere que estén desnudos y con vergüenza, como sucedió en el jardín del Edén. ¿Usted recuerda?
La naturaleza o la condición en la que estaban en el Bereshit, en Génesis, en el Gan Edén, es de que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero después de la transgresión, después de que desobedecieron los mandatos del Eterno, entonces tuvieron temor y tuvieron vergüenza. Y el Eterno quiere que regresen a esa condición de no avergonzarse ni tener temor, de que no les dé pena su desnudez, tanto al uno como al otro, pero como decimos en mi país, en un santo matrimonio. Benditos a nuestra abacados. Entonces el Eterno quiere restaurar algo que la maldición se llevó. Digo, la maldición a causa del pecado. Porque el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. ¿Qué trató de destruir? Eso, la desnudez del matrimonio. O la santidad en la cual estaba. La condición en la que estaba en santidad Adán y Eva. Adán y Java. Así que el Eterno en este sentido nos habla. Él quiere restaurar, llevarnos al origen nuevamente. Por el primer Adán entró el pecado y la muerte. Pero el postrer Adán, espíritu vivificante, vida y vida eterna. Así que Jehová el Eterno condena las relaciones sexuales entre familiares. Y nos empieza a explicar más adelante y a darnos ese desglose. Cómo es que los abuelos y nietos, por sangre, por matrimonio, no podían tener intimidad, ni tíos ni tías con sobrinos o sobrinas, los padres y los cónyuges de sus hijos, o sea, yernos, nueras, no se podía, los hermanos y los cónyuges de sus otros hermanos, no se podía, entre cuñados no se puede, los hijos de un cónyuge tampoco, con los hijastros, no es posible, no está permitido por la bendita Torá. El hermano de un cónyuge tampoco está permitido, así que borra esas opciones de su mente y obedezca a los mandamientos de Jehová. Y si le han tocado ese tipo de cosas, hágate Teshuvá, arrepiéntase, versión de Yehoshua Mashiach. Bendito sea el Eterno. Todo esto va en contra de la sabiduría del Eterno y de su bendita Torá. No podemos ver la desnudez de alguien más. Para eso debemos de estar bien casados. Por el verso 19 nos habla con respecto a la nidá, a la impureza ritual por el flujo menstrual. Así que es un mandato, que aquí no lo repite, pero es del capítulo 15 de Vayikra, del verso 19 al 24, ahí es donde está descrito este proceso y lo que tenía que hacer la persona que quedaba en impureza ritual, como tenía que hacer su purificación, bendito sea el Eterno. Así que es una orden de restricción sexual y de honor para la mujer. La idea de algún aspecto de restricción sexual en el matrimonio puede parecer extraña o conflictiva o incluso ofensiva para algunos que no tienen temor de Jehová. Para aquellos que sienten que en lo que respecta al sexo dentro de una relación matrimonial o el estar casados y bendecidos por el Eterno, legalmente, moralmente, espiritualmente bien establecidos, ya queda eliminada cualquier restricción. Mas, sin embargo, no es así. No es así. Hay ética en las cuestiones de la vida sexual en el matrimonio pactado con Jehová o bendecido de parte de Jehová. Y también hay mandato, también hay mandato. El Sheliach Saulo dice en 1 Corintios 7:3 que el marido debe cumplir con la mujer su deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. Bueno, hay sus excepciones cuando se ponen de común acuerdo para dedicarse a las cosas kadosh, al ayuno, a la oración, a la intercesión, las cosas del Eterno. Bendito sea el abacados. Así que los valores de los Benei Elohim, de los hijos del Eterno, pertenecientes a la Keilah, al bendito pueblo de Israel, debemos entender que tenemos que someter nuestra carne y tenemos que practicar la restricción de lo que son las expectativas. Debemos, en otras palabras, dominar la carne. Debemos no permitir ni lujuria, ni lascivia, ni pornografía, ni tanta detracción que no es necesaria para el deleite al alma.
Pero necesitamos temor del Eterno en nuestra vida, bendito sea el abacados. Entonces también está prohibido tener relaciones con la esposa del prójimo. Está prohibido de parte del Eterno. Y Yeshua nos dijo que si solamente con mirarla y desearla ya eres culpable por el impulso de tu corazón de desear lo que no es tuyo. Y bueno, más adelante nos habla de esa horrenda adoración del ídolo pagano Moloch, de que no se le deben pasar los hijos por fuego, no se tenían que dedicar a ese demonio. Pero eso lo escucharemos de otro maestro porque yo hasta aquí les comento. Así que mis amados, pongamos atención. Recuerde que lo último en formarse en el vientre de nuestra madre fueron nuestros órganos sexuales. Es lo último en formarse cuando somos un embrión, cuando somos un feto, cuando estamos en gestación. Pero cuando vamos creciendo, lo primeritito que usa el Hasatán para cautivarnos, atarnos, destruir nuestra vida, es lo último que fue formado en el vientre de la madre. Vamos creciendo y es lo primeritito que usa el enemigo para derribar nuestra vida, para cautivarla y para que nuestra vida gire alrededor de una vida sexual corrompida. Pero aquí tenemos la bendita Torah. Haremos bien al estar atentos, al escudriñarla verdaderamente bien y al meter en orden nuestra vida sexual, santificándola. Amén. Así que sean honroso entre vosotros el matrimonio y vuestro lecho sin mancilla. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde. Y bueno, sigámonos gozando con las demás enseñanzas, porque esto no se acaba hasta que se acaba. O sea, hasta la caída del sol. Shabbat Shalom, Lehi Raot, hasta pronto. Amén.